El Evangelio perdido de Barrabás. En un mundo donde la historia conocida se entrelaza con la leyenda, Barrabás, el ladrón y bandido, se encuentra en una encrucijada. La vida le ha otorgado una segunda oportunidad, pero a un costo terrible, la vida de Jesús. La ciudad de Jerusalén, bajo el yugo romano, es un lugar de constante tensión y conflicto. Las calles empedradas, las paredes de piedra, y el aire denso de expectativa y miedo, son el telón de fondo de su historia. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Barrabás, un hombre de apariencia ruda y mirada intensa, es liberado de la cruz gracias a la intervención de Pilatos. Sin embargo, esta libertad viene marcada por una culpa insondable. ¿Por qué fue él, un criminal, elegido para vivir mientras otro inocente moría? Este interrogante se convierte en el motor de su existencia. Sus noches son atormentadas por sueños perturbadores y sus días, una constante lucha interna. La culpa le carcome, y cada paso que da en las calles de Jerusalén parece llevarlo más cerca del precipicio de la desesperación. La vida de Jesús, un hombre de paz y amor, se convierte en el objeto de su investigación. Barrabás, en su desesperada búsqueda de respuestas, comienza a indagar en los relatos y testimonios de aquellos que conocieron al Nazareno. Cada encuentro, cada conversación, revela capas ocultas de una verdad que va más allá de lo que él jamás había imaginado. Los secretos de Jesús no solo desafían su entendimiento, sino que también lo obligan a confrontar sus propias convicciones y miedos más profundos. La ciudad de Jerusalén, con sus mercados bulliciosos y sus templos sagrados, se transforma en un campo de batalla espiritual. Barrabás, ahora un hombre en búsqueda de redención, se enfrenta a la persecución de aquellos que ven en su mensaje una amenaza. Su decisión de espalar la palabra de Cristo lo lleva a un camino de peligros y sacrificios. La sombra de la cruz de Jesús lo persigue, recordando constantemente la elección que debe hacer, salvarse a sí mismo o seguir el camino de la fe. En medio de la persecución, Barrabás es capturado por los romanos. En la celda oscura y fría, enfrenta la misma elección que enfrentó Jesús, salvarse o morir por su fe. La lucha interna es brutal, pero su resolución es firme. En el clímax de su historia, Barrabás decide seguir el camino de la fe, aceptando las consecuencias de su decisión. Su evangelio, la historia de su vida y su redención, es destruido, pero una frase, una verdad eterna, sobrevive en los anales de la historia, como un testimonio de su fe y sacrificio. En el año 33 después de Cristo. En Jerusalén, Barrabás, un ladrón y revolucionario, se encuentra en un estado de confusión y tormento tras ser liberado en lugar de Jesús de Nazaret. Barrabás, un hombre de mediana edad con cicatrices de numerosas batallas y una vida de delitos, nunca había considerado la posibilidad de que su vida pudiera cambiar de manera tan drástica. Con un pasado marcado por la violencia y la rebelión, Barrabás se siente atrapado en una red de culpa y reflexión, preguntándose constantemente por qué su vida fue salvada en lugar de la de un profeta. El mundo que Barrabás encuentra después de su liberación es un lugar de caos y desconfianza. La ciudad de Jerusalén está llena de rumores sobre la crucifixión de Jesús, y los romanos, siempre vigilantes, observan cada movimiento con sospecha. Barrabás, con su carácter impulsivo y su naturaleza desafiante, se enfrenta a la necesidad de entender su papel en esta trama divina. Su viaje lo lleva a explorar los rumores y las leyendas que circulan sobre Jesús, un hombre que, según dicen, realizó milagros y predicó el amor y la redención. Barrabás se encuentra con varios personajes que juegan roles cruciales en su vida. María Magdalena, una mujer con un pasado oscuro y una fe inquebrantable, se convierte en una figura clave en su redención. Ella le cuenta historias de Jesús, describiendo su vida y sus enseñanzas, lo que despierta en Barrabás una curiosidad y un deseo de encontrar respuestas. Otro personaje importante es Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Barrabás, en su búsqueda de la verdad, se enfrenta a Judas, quien, consumido por la culpa, le revela secretos ocultos sobre la vida de Jesús y su misión. El conflicto interno de Barrabás se intensifica cuando decide espalar la palabra de Jesús. Sin embargo, su nueva misión lo coloca en el camino de los romanos, que lo persiguen con ferocidad. La tensión alcanza su punto máximo cuando es capturado y enfrentado a una elección similar a la de Jesús, salvarse a sí mismo o morir por su fe. En sus últimos momentos, Barrabás reflexiona sobre su vida y su papel en la historia, encontrando una paz inesperada en su decisión final. Su evangelio, escrito con sangre y lágrimas, es destruido, pero una frase sobrevive, perdurando en los anales de la historia como un testimonio de su transformación y redención. En medio de la noche, Barrabás se encuentra cara a cara con un apóstol de Jesús, que le revela que su liberación no fue un mero acto de misericordia, sino parte de un plan divino. El apóstol le entrega un pergamino con enseñanzas ocultas de Jesús, que contradicen todo lo que Barrabás creía. Al intentar difundir estas enseñanzas, es traicionado por un compañero de celda, quien lo denuncia a las autoridades romanas.
En su celda, Barrabás reflexiona sobre la ironía de su destino. Una vez más, enfrenta la muerte, pero ahora con una misión en su corazón. Barrabás, un hombre marcado por el estigma de sus crímenes, se encuentra en una encrucijada existencial. Después de ser liberado en lugar de Jesús, su mente se llena de preguntas sobre el propósito de su vida. Su objetivo inicial es comprender por qué fue elegido para vivir cuando Jesús, a pesar de su inocencia, fue crucificado. Este conflicto interno lo lleva a un viaje de introspección y búsqueda de respuestas. En su camino, Barrabás se topa con las primeras barreras, la desconfianza de quienes lo conocen y la duda sobre su verdadera identidad. Aunque su aventura comienza con un objetivo claro, pronto se da cuenta de que la verdad no es algo fácil de encontrar. Conoce a María Magdalena, una mujer con una fe inquebrantable en Jesús, quien se convierte en una aliada inesperada. Juntos, empiezan a investigar los hechos que rodearon la vida de Cristo, revelando secretos que han sido ocultados por años. A medida que avanzan, su relación se profundiza, y Barrabás comienza a ver en María Magdalena una fuerza tranquila y constante que lo impulsa a seguir adelante. La investigación los lleva a lugares peligrosos, donde se enfrentan a la persecución de los romanos y a la desconfianza de los propios apóstoles. Sin embargo, su determinación no flaquea. Barrabás empieza a sentir una conexión profunda con las enseñanzas de Jesús, y decide que su misión ahora es propagar su mensaje de amor y redención. Esta decisión lo lleva a un punto de no retorno, donde la persecución se intensifica y su vida corre peligro. En medio de esta escalada de tensión, Barrabás y María Magdalena encuentran refugio en una comunidad de creyentes, donde descubren que no están solos en su lucha. Aquí, Barrabás escribe su propia versión de la historia, un evangelio que refleja sus experiencias y revelaciones. Sin embargo, el peligro constante de ser descubiertos por los romanos los obliga a tomar medidas desesperadas para proteger su trabajo y su vida. La tensión alcanza su máximo punto cuando son capturados y enfrentan el mismo dilema que Jesús, salvarse a sí mismos o morir por su fe. En este momento crucial, Barrabás debe tomar una decisión que cambiará el curso de su vida y el destino de su evangelio. En el calor abrasador de Jerusalén, Barrabás se encontraba en un estado de confusión y desesperación. La crucifixión de Jesús había dejado una marca indeleble en su alma. No podía entender por qué fue liberado en su lugar, ni por qué un hombre inocente había sido condenado. La culpa lo carcomía, y cada día se sentía más perdido. Decidió que debía encontrar respuestas, aunque eso significaba enfrentarse a su propio tormento interior. Comenzó a investigar la vida de Jesús, buscando en los rincones más ocultos de la ciudad, hablando con aquellos que lo habían conocido. Cada descubrimiento lo acercaba más a la verdad, pero también lo sumergía en un abismo de misterios y secretos. Un día, mientras interroga a un anciano que había sido discípulo de Jesús, Barrabás escuchó algo que lo dejó sin aliento. El anciano le habló de un evangelio, un testimonio escrito por uno de los apóstoles, que contenía enseñanzas que no se encontraban en ninguna otra parte. Este hallazgo inesperado lo impulsó a viajar a diferentes ciudades, enfrentando peligros y enfrentando a personas que querían silenciar su búsqueda. La persecución se intensificó, pero Barrabás no se detuvo. Sabía que su misión era más grande que él mismo. En una de sus escapadas, Barrabás descubrió un pergamino escondido en una cueva. Contenía fragmentos de un evangelio que hablaba de la vida de Jesús de una manera diferente a lo que había escuchado. Este hallazgo lo llevó a cuestionar aún más su propia existencia y el propósito de su liberación. La tensión aumentaba cada vez más, y Barrabás sentía que el tiempo se agotaba. Decidió que debía compartir lo que había descubierto, incluso si eso significaba enfrentarse a la muerte. Finalmente, Barrabás fue capturado por las autoridades romanas. En prisión, enfrentó la misma elección que Jesús, salvarse a sí mismo o morir por su fe. La presión era insoportable, pero en su corazón sabía que debía seguir el camino que había comenzado. Y así, enfrentando la ejecución, Barrabás murmuró una frase que resonaba en los anales de la historia: la verdad siempre encuentra su camino, aunque sea a través de la oscuridad más profunda. Su evangelio fue destruido, pero su mensaje sobrevive, llevando esperanza a aquellos que buscan respuestas en las sombras de la fe. En la penumbra de mi celda, donde el tiempo parecía detenerse, comencé a escribir. La tinta se mezclaba con mis lágrimas, y cada palabra era un eco de mi tormento. La culpa me carcomía, no solo por mi pasado como criminal, sino por la libertad que había obtenido a costa de la vida de otro. ¿Por qué yo? Esa pregunta me perseguía como una sombra. Mis noches se llenaban de pesadillas, y mis días de dudas. Comencé a investigar la vida de aquel hombre, Jesús, cuya muerte me había dado una segunda oportunidad. Descubrí que su mensaje de amor y redención resonaba en mi alma, pero también encontré secretos que me dejaron atónito. Secretos que me hicieron cuestionar todo lo que sabía sobre la verdad y la fe. Conocí a Miriam, una mujer que había sido discípula de Jesús. Sus ojos brillaban con una fe inquebrantable, y su historia me cautivó. Ella me habló de milagros y enseñanzas que nunca había oído, y me mostró un camino diferente. Con su ayuda,
comencé a comprender que mi vida no estaba destinada a la oscuridad, sino a la luz. Sin embargo, mi nueva misión no estaba exenta de peligros. Los romanos, al enterarse de mis intenciones, comenzaron a perseguirme. Me convertí en un fugitivo, escondiéndose en cuevas y bosques, siempre un paso por delante de mis perseguidores. A pesar de todo, mi determinación no flaquea. Sabía que debía compartir la verdad, aunque eso significaba enfrentar la muerte. Mi viaje me llevó a Jerusalén, donde conocí a un grupo de seguidores de Jesús. Entre ellos estaba Pedro, un pescador con una fe inquebrantable. Juntos, planeamos cómo llevamos el mensaje de Cristo a todas las naciones. Pero el peligro era inminente. Los soldados romanos se acercaban, y pronto, me vi atrapado. En el corazón de la ciudad, rodeado de enemigos, enfrenté la misma elección que Jesús antes de su crucifixión, salvarme o morir por mi fe. La decisión fue dura, pero estaba clara. No podía traicionar la verdad que había encontrado. Con cada fibra de mi ser, elegí seguir el camino de Jesús, incluso si eso significaba el fin. Barrabás se encontraba en un constante estado de introspección y conflicto interno. Cada noche, las sombras de su celda se llenaban con las imágenes de Jesús crucificado, un recuerdo constante de su propia supervivencia. Su mente era un torbellino de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Por qué había sido liberado él, un hombre de vida criminal, y no Jesús, un hombre de paz y amor? Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, Barrabás comenzó a notar que su vida estaba siendo seguida de cerca por los mismos hombres que lo habían liberado. Se dio cuenta de que su historia no era tan simple como parecía. Descubrió que había una facción secreta dentro del Sanedrín que temía la influencia de Jesús y su mensaje de amor y redención. Esta facción estaba dispuesta a todo para silenciar a Jesús y a cualquiera que pudiera seguir su mensaje. La investigación de Barrabás lo llevó a un encuentro inesperado con María Magdalena, una mujer que había sido cercana a Jesús. Ella le contó detalles de la vida de Jesús que nadie más conocía, enseñanzas que no estaban registradas en ningún evangelio. María Magdalena le reveló que Jesús había tenido una profunda conexión con los más desfavorecidos, mostrando un amor y una empatía que desafiaban las estructuras del poder establecido. Con cada nueva revelación, Barrabás sentía que el peso de su culpa se hacía más ligero, pero también más pesado. La idea de esparcir el mensaje de Jesús comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, esta decisión no venía sin riesgos. Sabía que sería visto como un traidor por los que lo habían liberado y un hereje por los que temían el mensaje de Jesús. La persecución comenzó casi de inmediato. Los mismos hombres que lo habían liberado ahora lo buscaban para silenciarlo. Barrabás se encontró en una constante huida, escondiéndose en las sombras y buscando aliados entre los discípulos de Jesús. La tensión entre él y los perseguidores aumentaba con cada día, y la posibilidad de ser capturado se volvía cada vez más real. En medio de esta persecución, Barrabás se encontró en un dilema moral. ¿Debía seguir esparciendo el mensaje de Jesús, sabiendo que podría llevar a su propia muerte, o debía abandonar su misión para salvarse a sí mismo? La respuesta no era fácil, y cada día que pasaba lo acercaba más a la decisión final que cambiaría su destino para siempre. En medio de la noche, Barrabás se encuentra en una taberna, entrevistándose con un anciano que había conocido a Jesús. El anciano, con una voz temblorosa pero firme, revela que Jesús no solo predicaba el amor y la bondad, sino que también hablaba de un futuro donde los oprimidos serían liberados. Barrabás, cada vez más intrigado, siente una mezcla de curiosidad y temor. La vida de Jesús, llena de misterios y paradojas, comienza a desentrañar una verdad que él nunca había considerado. Mientras Barrabás continúa su investigación, se topa con un grupo de seguidores de Jesús, conocidos como apóstoles. Ellos le cuentan historias de milagros y enseñanzas profundas, pero también le advierten del peligro que enfrentan aquellos que sigan el camino de Cristo. Barrabás se siente dividido entre la fascinación por la vida de Jesús y el miedo a ser capturado por las autoridades romanas. Su corazón se agita con una nueva misión: difundir la palabra de Jesús. Sin embargo, al intentar compartir lo que ha aprendido, Barrabás se da cuenta de que su pasado lo persigue. Los romanos y los líderes religiosos lo ven como una amenaza. Es acusado de sedición y traición, y su vida se convierte en una serie de huidas y escondites. Cada noche, en la oscuridad, Barrabás escribe frenéticamente en su manuscrito, tratando de capturar la esencia de lo que ha descubierto. Una noche, mientras se encuentra en una cueva escondida, Barrabás decide que debe hacer un sacrificio final. Si Jesús eligió morir por su fe, él también debe estar dispuesto a hacerlo. La decisión es dolorosa, pero necesaria. En su mente, ve imágenes de su vida pasada, de su tiempo en la cruz y de las palabras de Jesús en el Gólgota. La muerte no le parece tan temible cuando se compara con la posibilidad de vivir sin propósito. Finalmente, Barrabás es capturado por los romanos. Enfrentado a la misma elección que Jesús, siente una calma inesperada. En su mente, las palabras de Jesús resuenan con claridad: el reino de Dios está dentro de vosotros. Con esta certeza, Barrabás acepta su destino con valentía.
Su evangelio, el resultado de su arduo trabajo, es destruido por las autoridades, pero una frase suya sobrevive: la verdad os hará libres. Esta frase, grabada en la mente de aquellos que lo conocieron, se convierte en un legado que perdura a través de los siglos, un testimonio de la transformación de un criminal en un mensajero de fe. En las sombras de Jerusalén, en los días posteriores a la crucifixión, Barrabás se encontró vagando por las calles, buscando respuestas en lugar de refugio. La culpa lo carcomía, una carga insoportable que lo perseguía a cada paso. La decisión de Pilatos había sido una sentencia para ambos, uno para morir, el otro para vivir. Pero, ¿por qué? ¿Qué propósito tenía su liberación? Mientras buscaba respuestas, Barrabás se encontró con un grupo de seguidores de Jesús, hombres y mujeres que, a pesar del peligro, continuaban reunidos en secreto. Entre ellos, una mujer llamada María, quien había sido cercana a Jesús, se convirtió en una figura de consuelo y guía. Ella le habló de la vida y enseñanzas de Jesús, pero también de la persecución que enfrentan. Barrabás, aunque escéptico, encontró en sus palabras un eco de la paz que siempre había anhelado. La investigación de Barrabás lo llevó a descubrir documentos ocultos y testimonios que revelaban una faceta desconocida de Jesús. Historias de milagros y enseñanzas profundas contradicen lo que él había oído. La verdad era más compleja de lo que había imaginado. Descubrió que Jesús había hablado de un amor incondicional, de perdón y de una vida eterna. Pero también encontró pruebas de que algunos seguidores de Jesús habían traicionado sus enseñanzas, buscando poder y riqueza en lugar de fe. Barrabás decidió entonces que debía compartir lo que había aprendido. Escribió su propio evangelio, una versión de la historia que no solo contará su propia experiencia, sino también la vida y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, su decisión no pasó desapercibida. Los romanos, siempre vigilantes, comenzaron a notar su actividad. Pronto, su casa fue asaltada y sus escritos confiscados. Barrabás, una vez más, se vio perseguido, pero esta vez no era por sus propios crímenes, sino por la verdad que intentaba revelar. En medio de la persecución, Barrabás encontró aliados inesperados. Algunos seguidores de Jesús, aunque temerosos, se unieron a él en su misión. Entre ellos, un hombre llamado José, que había sido comerciante y ahora dedica su vida a la difusión del mensaje de Jesús. Juntos, planeaban cómo salvar el evangelio de Barrabás y asegurarse de que su mensaje perdura. Sin embargo, las fuerzas en su contra eran poderosas. Una noche, mientras Barrabás y José intentaban recuperar los escritos, fueron capturados por los romanos. La traición de uno de sus propios aliados, un hombre llamado Judas, los había entregado. La traición dolía más que cualquier herida física. En la celda oscura y fría, Barrabás se enfrentó a una elección similar a la que había enfrentado Jesús: salvarse a sí mismo o morir por su fe. La decisión no era fácil, pero en su corazón sabía que había encontrado un propósito. La verdad debía ser revelada, incluso si eso significaba su propia destrucción. A medida que las tensiones se intensificaban, Barrabás se encontraba en un callejón sin salida. Las preguntas que lo habían perseguido durante tanto tiempo ahora se convertían en un tormento constante. ¿Por qué había sido elegido para vivir en lugar de morir en la cruz? ¿Qué había en su destino que lo hacía merecedor de una segunda oportunidad? La culpa y la desesperación se entrelazan en su mente, creando un nudo que parecía imposible de deshacer. Sus investigaciones sobre la vida de Jesús lo llevaron a descubrir secretos que habían sido ocultados por aquellos en el poder. Cada nueva verdad revelada aumentaba su confusión y su sentido de responsabilidad. La revelación de que Jesús había tenido seguidores leales y devotos, incluso después de su muerte, lo hizo cuestionar su propio camino y su propósito. Sin embargo, la persecución por parte de las autoridades romanas y los sacerdotes judíos no cesaba. Cada paso que daba hacia la verdad parecía acercarlo más a la muerte. La noche en que decidió espalar el mensaje de Cristo fue una de las más peligrosas de su vida. Sabía que estaba arriesgando todo, pero sentía una llama dentro de él que no podía ser apagada. La persecución se intensificó, y pronto se encontró huyendo de casa en casa, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Cada encuentro con los seguidores de Jesús le daba nuevas fuerzas, pero también aumentaba el peligro que corría. Finalmente, fue capturado por los romanos. Encarcelado y enfrentado a la misma elección que había enfrentado Jesús, Barrabás se sintió paralizado por el miedo y la duda. ¿Debía salvarse a sí mismo y vivir en la oscuridad, o debía morir como un mártir, llevando consigo la esperanza de un nuevo amanecer? La presión era insoportable, y cada momento de indecisión parecía eterno. El clímax de su lucha interna llegó cuando fue llevado ante el tribunal romano. Los ojos de los soldados y los jueces lo miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad. En ese momento, Barrabás supo que su destino estaba sellado. La decisión que tomará cambiaría el curso de su vida y, posiblemente, el de muchos otros. Cada palabra que pronunció resonó en el aire cargado de tensión, y cada gesto fue un testimonio de su fe y desesperación. La destrucción de su evangelio fue un golpe devastador.
Todo el esfuerzo, el sacrificio y la fe que había puesto en sus escritos parecían haber sido en vano. Sin embargo, en medio del caos, una frase sobrevivió. Una frase que, a lo largo de los siglos, se convertiría en un faro de esperanza para aquellos que buscaban la verdad. El verdadero perdón es el que nos libera de nuestras propias cadenas, escribió Barrabás antes de ser silenciado por la historia. En la celda oscura y fría, mi espíritu se debate entre la duda y la fe. Los romanos me han apresado, y ahora, como Jesús, he enfrentado mi propia crucifixión. La ironía del destino me abruma, liberado en su lugar, ahora soy perseguido por los mismos motivos. Mi misión de espalar la palabra de Cristo me ha llevado hasta aquí, y ahora, en este momento decisivo, debo enfrentar mi propia elección. En los días de libertad, después de la crucifixión de Jesús, decidí investigar su vida. Descubrí secretos ocultos, verdades que muchos no querían ver. Vi que su mensaje de amor y perdón tenía el poder de transformar el mundo. Sin embargo, al intentar compartir esta verdad, me convertí en un fugitivo. La persecución por parte de los romanos y los escribas me persiguió sin descanso, pero no me arrepiento de mi elección. En esta celda, con las sombras cerrándose a mi alrededor, siento una paz inusual. He cumplido mi propósito. Aunque mi evangelio haya sido destruido, una frase mía ha sobrevivido. El amor es el camino, la verdad es el camino, la vida es el camino. Esta frase, aunque simple, es mi legado. Que los siglos venideros la lean y comprendan la verdad que he intentado transmitir. Ahora, en mi último aliento, hago un llamado a todos los que lean estas palabras. No importa cuán oscuros sean los tiempos, no importa cuán fuerte sea la persecución, la verdad siempre prevalece. Busquen en su corazón el camino del amor y la verdad. Y si algún día, en la oscuridad de una celda, alguien se pregunta por qué fue elegido, que recuerde mis palabras y encuentre en ellas la fuerza para seguir adelante. La historia de Barrabás no termina con su martirio. A medida que los años pasan, su legado vive a través de las palabras que dejó escritas y las vidas que transformó. Aunque su evangelio fue destruido, una frase suya, el amor es la única verdad que sobrevive, se convierte en un faro de esperanza para aquellos que buscan respuestas en la oscuridad. Esta frase, aunque aparentemente simple, lleva consigo un poder inmenso, capaz de cambiar corazones y mentes. La vida de Barrabás, marcada por la redención y el sacrificio, no es solo un relato de sufrimiento, sino también de transformación. A través de su viaje, aprendemos que incluso en las circunstancias más duras, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. ¿Estamos listos para dejar atrás el pasado y abrazar una vida de amor y servicio? La persecución y el martirio de Barrabás no fueron en vano. Su mensaje, aunque silenciado por los poderosos, encontró eco en los corazones de aquellos que escuchaban. Su lucha contra la culpa y la búsqueda de significado en su vida nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de encontrar propósito en el sufrimiento. A medida que el tiempo avanza, la historia de Barrabás se convierte en una leyenda, un símbolo de esperanza y resistencia. Su sacrificio inspira a otros a seguir su ejemplo, a luchar por la justicia y a vivir con amor y compasión. La frase que sobrevive, el amor es la única verdad que sobrevive, se convierte en un mantra para muchas generaciones futuras, recordándoles que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Finalmente, la historia de Barrabás nos invita a una acción, a vivir nuestras vidas con propósito, a buscar la verdad y a amar incondicionalmente. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escribir su propio evangelio, de dejar un legado de amor y servicio que trascienda el tiempo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar este desafío y a seguir el camino de Barrabás? Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.